Pues según, o sea, lo que leí del artículo, mencionaba mucho el LDL-C, o sea, Sí, como que lo es tenía muy colesterol en cuenta. LDL. Ujú, Entonces, este es el que principalmente tenemos que buscarle tratamiento cuando se encuentra elevado para que el colesterol en plasma disminuya principalmente. ¿Listo, Ángel? sí, Continúa. listo. Entonces, ya hablando más acerca del artículo, les voy a dar un resumen acerca de los temas que vamos a tocar. Entonces, primero que todo, es importante saber que las mutaciones en 4 genes que son LDLR, APOB, PCSK9 y LDLRAP1, cuando hay mutación en estos genes, se representa la mayoría de los casos de hipercolesterolemia familiar. Pero sin embargo, hay una porción de pacientes que tienen hipercolesterolemia y que no se encuentra mutación en ninguno de estos genes mencionados. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente hay otros genes que tienen un papel causante o que, sí, o que contribuyen a que se genere la hipercolesterolemia. Y esto sugiere a una herencia poligénica, que lo vamos a ir explicando más adelante. Pero como introducción, pues esta herencia poligénica se refiere a rasgos físicos que dependen de más de un gen localizado en distintos cromosomas o distintos loci de un mismo cromosoma. Otra cosa importante es que cerca de 80 genes involucrados en el metabolismo de lípidos con variantes de un solo nucleótido que se reconocen se identificaron con hipercolesterolemia. Pues en estudios que se asocian en todo el genoma y estudios de genes candidatos que se hicieron. Siguiente, profe. En cuanto a los antecedentes, debemos saber que gracias a muchos estudios epidemiológicos se está reconocida la asociación que hay entre la hipercolesterolemia y la enfermedad coronaria. Entonces, más específicamente, como lo decía ahorita, los niveles de colesterol de LDL-C. Y por otra parte, ya la asociación de la hipercolesterolemia y el accidente cerebrovascular, esta sí ya no está muy firmemente establecida, aunque gracias a ensayos clínicos y el metaanálisis del efecto de las estatinas, se ha demostrado una reducción en el riesgo del accidente cerebrovascular después de utilizar un tratamiento con estas estatinas. Entonces, esto sugiere que sí hay una asociación entre la hipercolesterolemia y también el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Siguiente, profe. Entonces, aquí les voy a hablar de la hipercolesterolemia familiar monogénica y la hipercolesterolemia poligénica. Entonces, en cuanto a la hipercolesterolemia familiar monogénica, como ya lo dije, las mutaciones en 4 genes que codifican pues, para las proteínas implicadas en la captación y catabolismo del LDL, entonces es decir, los receptores de LDL por el gen LDLR, la apolipoproteína B por el gen APOB, la proteína adaptadora del receptor de LDL por el gen LDLRAP1 y la proteína PCSK9 por el gen PCSK9. Ya lo vamos a explicar más adelante uno por uno. Entonces, se sabe que la mutación de estos genes produce la hipercolesterolemia familiar. Esto por la absorción y degradación defectuosa del LDL. Que a su vez, pues como no hay degradación, obviamente va a haber una elevación de estos niveles en plasma. Y pues estas afectaciones también se caracterizan porque va a haber una hipercolesterolemia extrema con una elevación severa de estos niveles de LDL-C y se conduce a producirse una aterosclerosis o también pues enfermedades cardiovasculares a una edad temprana. Y de esta manera se describen clásicamente como trastornos monogénicos con herencia mendeliana. Bueno,
También es importante saber que la mayoría de los pacientes con hipercolesterolemia familiar tienen una mutación en el gen LDLR y esta es la que se hereda de forma dominante. Y ya por otra parte se ha informado que casi el 15% de los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar autosómica dominante son negativos por una mutación en cualquiera de 3 genes identificados descritos anteriormente, que son el LDLR, el APOB y el PCSK. Entonces, esto indica la probabilidad de que otros genes, como ya también lo dije, puedan tener un papel causal o puedan contribuir pues con esta patogénesis. Entonces, esto es lo que sugiere una herencia poligénica de pues esta hipercolesterolemia en los pacientes. Siguiente. Bueno, aquí les voy a hablar más de la base genética de la hipercolesterolemia poligénica. Entonces, estudios genéticos recientes en los seres humanos han identificado una serie de genes que influyen en los niveles de lípidos séricos. Entonces, algunos de los genes que tienen un papel bien reconocido en el metabolismo de los lípidos. Entonces tenemos los genes que codifican para las apolipoproteínas, los receptores de lipoproteínas y proteínas relacionadas con receptores, los transportadores de lípidos y proteínas de transferencia de lípidos, las enzimas y proteínas con un papel regulador en el metabolismo de las lipoproteínas y las proteínas que regulan la expresión de estos genes. Siguiente, profe. Entonces, con lo que anteriormente vamos a empezar a explicar los genes que codifican para las apolipoproteínas. Entonces, algunos de ellos, la gran mayoría de ellos, juegan un papel importante como cofactores, como activadores o como inhibidores de enzimas en cuanto al metabolismo de los lípidos. Entonces, voy a empezar con el gen APOB. Este gen codifica para dos isoformas de la apolipoproteína B, que sería la ApoB48 y la ApoB100. Entonces, la ApoB48 se sintetiza en el hígado y es el único tipo de apolipoproteína en cuanto al LDL. Y ya la APO100 es la que mantiene la integridad estructural de la partícula de LDL y permite la unión de LDL al receptor de LDL. Otros genes son el APOE, APOC1, APOC2 y APOC4. Entonces, cada uno de ellos codifica para una apolipoproteína que lleva el mismo nombre. Entonces, el primero, que sería la apolipoproteína E. Esta es la principal apolipoproteína de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, como por ejemplo los kilomicrones y la LDL. En cuanto al otro gen que codifica para la apolipoproteína C1, entonces este está principalmente en el hígado. Y la apolipoproteína juega un papel clave en el metabolismo de HDL y de VLDL, porque esta inhibe la unión que hay de las lipoproteínas y los receptores, y está pues mediada por la apolipoproteína E que ya mencioné anteriormente. Angie, ¿Sí, profe? ¿cuál es la ubicación del gen de la apolipoproteína B? ¿De la B? Sí. El gen decía que estaba mapeado en el cromosoma 2P24.1. ¿Y qué es la P, que es 24, que es el punto 1? Yo les había hablado las ubicaciones de genes.
Hay un Profe, nombre. Profe, que está ubicado, bueno, disculpe, que está ubicado en el Sí. cromosoma 24, en la región Oh, 1. profe, sería que estaría ubicado. Perdón. Es que no está, es que la lipoproteína B ¿No sería cromosoma 2? está ubicada en el cromosoma 2, ajá, brazo 4. no, ¿brazo Es qué? que, Brazo Sí, corto. perdón, es que ella lo dijo mal porque es 2Q. Está ubicado en el cromosoma 2, en el brazo largo. No, ella lo dijo bien, es 2P24.1. Ok, está ubicado en el cromosoma 2, en el brazo corto, en la región 2 de la banda 1. Exacto. Lo que pasa es que mi compañera, pues yo le había entendido que había dicho 24, no sé qué, entonces ella lo había dicho. Pues, No. Entonces, ahí ellos, o sea, ahí en el artículo nombran cada una de las ubicaciones de los genes. Bueno, ahí nombran cada una de las ubicaciones de los genes. Pero entonces, por lo menos en la apolipoproteína E, ¿cuál es la de lesión, Angie? ¿En dónde está ubicado? Sí. Esa decía... no me acuerdo. O sea, sé que los 4 genes estaban ubicados en el 19Q 13.32. Sí, pero esa sufre una de lesión, que es en la posición 167 del brazo corto por una leucina. Ahí lo dice el artículo. Sí. Que es lo que hace que afecte el aclaramiento de los kilomicrones y del B y del BL que tú habías mencionado. Sí, profe. Sigue. Bueno. Una pregunta. ¿Profe? Sí, dime, María. Es que lo que pasa es que yo no entendí qué quería decir con aclaramiento de kilomicrones, para ver si usted me pudiera, porfa, aclarar ese concepto. O sea, recuerden la clase anterior, bueno, el quiz que le vamos a hacer hoy. Entonces, los kilomicrones, eso son todas las sustancias de grasa. Entonces, lo que hace normalmente la apoliproteína E es aclarar los kilomicrones, o sea, aclarar las grasas para que no se acumulen completamente y no se eleven las cantidades de colesterol en sangre. Entonces, cuando se le afecta, cuando se hace la lesión que sufre la poliproteína E, lo que va a hacer es afectar ese aclaramiento y se va a aumentar el nivel de colesterol en sangre. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno. Listo, profe. Venía en la apolipoproteína 2. Esta es un componente de VLDL y esta consta de un sitio de unión de LPL y acá se une la enzima LPL y pues de esta manera también se activa. La apolipoproteína 4, esta se asocia principalmente con el LDL y esta también participa pues en el metabolismo de los lípidos en general. Siguiente, profe. Bueno, entonces ahí tenemos la APOH. Esta, en un análisis que se hizo in vitro, se ha demostrado que esta apolipoproteína H activa la enzima LPL y esta es en presencia de la apolipoproteína C2. También se ha informado que la ApoH bloquea la oxidación de las LDL y afecta la reserva que hay de colesterol intracelular porque lo que hace es reducir la entrada y aumentar la salida de este colesterol pues en los macrófagos. El gen APOM, entonces, pues codifica para la lipoproteína ApoM.
se asocia principalmente con partículas HDL. Se ha demostrado que también esta ApoM contribuye con un papel ateroprotector de las HDL, modulando el tamaño y también la función de estas partículas HDL. El gen LPA, esta codifica para la apolipoproteína A y es un constituyente principal de la lipoproteína A, que esta lipoproteína A es una subclase de unas lipoproteínas en plasma. Siguiente, profe. Bueno, y estos ya son genes que codifican pero para receptores de lipoproteínas y proteínas relacionadas. Entonces tenemos el LDLR y, bueno, antes de eso es importante saber que estos receptores de lipoproteínas pues están implicados también en el metabolismo de las lipoproteínas y también en la regulación de los niveles plasmáticos de lípidos y pues también del colesterol. Y esto se hace mediante la captación de lipoproteínas y que está mediada por receptores. Entonces ahora sí, tenemos el gen LDLR y en este se han descrito 5 tipos diferentes de mutaciones en este gen. Y pues la mutación es según, la mutación recae sobre la función de la proteína LDLR. Entonces, los cuatro de estos tipos diferentes de mutaciones causan algún defecto en cualquiera de los 4 pasos en la vía de la captación y degradación del LDL. Y ya el quinto tipo lo que hace es que produce alelos nulos para que no haya producción de la proteína receptora. Y en cuanto al otro gen que vemos ahí, que es el LDLRAP1, entonces la proteína adaptadora de este receptor LDL, ya la LDLRAP, esta interactúa con el receptor de LDL. Y esto es durante el proceso de internalización del complejo de LDL. Siguiente, profe. Buenos días, profe. Para complementar un poco lo que dijo mi compañera de la apolipoproteína H, también es conocida como glucoproteína 1 o beta 2, o apolipoproteína H, o ApoH. Bueno, esto es una glucoproteína que se ubica en el cromosoma 17, en el brazo largo, en la región 2 de la banda 4 de la subbanda 2. Tiene tiene 3 funciones específicas y como ya lo dijo mi compañera, se une a la enzima LPL en presencia de ApoC2, además bloquea la oxidación de las LDL y como ella también lo dijo, va a afectar la reserva del colesterol intracelular al reducir la entrada y aumentar la salida del colesterol específicamente en los macrófagos, y esto lo hace como resultado de una asociación o cuando se presenta una variante sin sentido. Siguiente, profe. La ApoM o alipoproteína M está ubicada en el cromosoma 6 del brazo corto de la región 2 de la banda 1 en la subbanda 3. Esta proteína está principalmente asociada al HDL y contribuye en la modulación del tamaño y la función de las partículas de HDL. Siguiente. Tenemos el LPA. Este LPA se asocia a la apolipoproteína A. Es un constituyente principal de la lipoproteína A. Está ubicada en el cromosoma 6, en el brazo largo en la región 2 de la banda 5 y en la subbanda 3. La lipoproteína A consiste o está formada a través de una partícula de LDL con una molécula de apolipoproteína A
que está unida a través de una molécula o mediante un enlace disulfuro a la ApoB. Esta relación que existe entre el nivel de la lipoproteína aplasmática y la LPA se ha establecido variantes que se relacionan con enfermedades cardiovasculares. Siguiente. Como mi compañera también ya los mencionó, los genes que codifican para receptores de las lipoproteínas y otras proteínas relacionadas. Bueno, los receptores de las lipoproteínas van a estar implicados en el metabolismo de estas porque mantienen o regulan los niveles plasmáticos de lípidos y de colesterol mediante la captación de las lipoproteínas específicamente. Siguiente. Dentro de los receptores, pues como más importantes, como mi compañera lo mencionó, que está relacionado con la hipercolesterolemia familiar, vamos a encontrar lo que es el LDLR. Pues se presenta una mutación en el locus genético donde está ubicado este, que es en el cromosoma 19, en el brazo corto, en la región 1 de la banda 3, en la subbanda 2. Los genes que se han descrito en esta mutación, como mi compañera también lo dijo, se clasifican de acuerdo a la función que altera o que produce la mutación. Entonces tenemos que existen 4 tipos diferentes de mutación que causan un efecto en alguno de los 4 pasos de la vía de captación y degradación del LDL, ya sea que afecte el transporte, la unión, la internalización o incluso puede afectar el reciclaje. Y otra que se clasifica como se clasifica porque produce alelos nulos y esto va a evitar que se produzca la proteína receptora como tal, o sea, no va a haber la proteína. Hasta la fecha mencionaba que se habían descrito 1500 mutaciones de LDLR que pueden ser patógenas y que se están enumeradas en la base de datos ClinVar. Entre ellas se encontraban algunas sustituciones de un solo nucleótido que puede producir variantes sin sentido, podía producir desplazamientos de marco de sitio de empalme, variantes de promotor, ya sea también duplicaciones o inserciones, entre otras variantes. Ellas pueden estar distribuidas en todo el gen, sin contar una región o un sitio específico o directamente en algún dominio de la proteína. Siguiente. Charit, ¿cómo se hace el proceso de absorción y degradación del LDL? Ahí tienen los 4 pasos, pero ¿qué pasa con esos 4 pasos? Ahí en el artículo lo decía. Profe, el LDLR, que está implicado específicamente pues, en este proceso, primero que todo tiene que hacer la captación. Ajá. ¿Sí? Luego él es el encargado de producir la captación. Una vez que produce la captación, pues lleva a cabo los 4 pasos, que es transportarlos, permite la unión y la internalización lo hace a través de endocitosis. Y por último, si le sirve otra vez, lo puede reciclar o no. Pues dependiendo porque él es el encargado como de identificar si el LDL es, o sea, él lo clasifica si lo puede reciclar o no. Por eso decía que, y este proceso es muy importante, por eso incluso si se llega a afectar o si llega a haber alguna mutación de este receptor, pues todos estos procesos se van a alterar, lo que puede llevar a una acumulación de LDL porque no se va a dar como su adecuado procesamiento. Sí. Bueno, Charit, pero entonces el LDR, ¿dónde se produce? ¿En qué parte del hepatocito? Profe, creo, pues había leído como que en la mitocondria, pero no estoy seguro porque había... 4 pasos decía, así tal cual decía el artículo, que se hacía por medio de 4 pasos. Pero entonces eso tiene como una cascada de cómo se produce el reciclaje y la integración completa. Entonces, el LDLR, o sea, los receptores de LDL se producen en el retículo endoplasmático de los hepatocitos. Estos van a producir una maduración en el aparato de Golgi.
que lo que nos va a llevar es que los receptores se expresan en la superficie de las células para que se unan a las ApoE en el LDR, y estos es cuando se van a hacer la internalización por medio de endocitosis, como tú lo explicabas anteriormente. Si este le sirve, se hace un reciclaje, y si no, se hace una degradación lisosomal del LDR, del LDL. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Siguiente. Bueno, otro receptor importante es el LDLRAP1. Esta es una proteína adaptadora del receptor LDL que está ubicado en el gen, en el cromosoma 1, en el brazo corto de la región 3 de la banda 6 y en la subbanda 11. Profe, me corrige eso, es 11 porque no podría decir subbanda 1 y 1, ¿cierto? Vale. Este gen, como pues lo decía, codifica para el LDLRAP1, puede llegar a producir una forma autosómica recesiva rara, hipercolesterolemia familiar, debido a que, o pues de acaso de que se dé alguna mutación en él. Perdón, va a ser el encargado de interactuar con el receptor LDL durante el proceso de internalización del complejo LDL. Esto va a estar dado por el receptor de LDL mediante la endocitosis, como lo nombraba usted. Y si este proceso se ve afectado, también se va a ver afectado el catabolismo del LDL, y con ello se va a producir una elevación de los niveles plasmáticos de LDLC, como lo decía mi compañera, que producen un fenotipo de hipercolesterolemia familiar. Siguiente. ¿Cuál proteína está implicada en el catabolismo de los receptores de LDL? La sigla es PCS. La proteína adaptadora del receptor LDL. ¿Sí? No, la apoproteína convertasa subtilicina quinasa 9. Lo decía el artículo. Es la que se encarga o la que está implicada en el catabolismo de los proteína receptores. convertasa de subtilicina. Pues, Sí. Sí, señor. Bueno, tenemos ahora el LRP1, que es otro tipo de receptor. Va a estar ubicado en el cromosoma 12, en el brazo largo, en la región 1 de la banda 3, de la subbanda 3. Esta es codifica para una proteína que participa en el metabolismo de los lípidos mediante la unión con la ApoE, y se va a encargar de la endocitosis mediada por el receptor de partículas de lipoproteínas que precisamente contienen la ApoE. El nivel de LRP1 soluble circundante, que se reconoce como SLRP1, fue descrito como un posible biomarcador de hipercolesterolemia, debido a que los niveles altos en pacientes indicaban lo que era una hipercolesterolemia grave. Además, se demostró que variantes genéticas de este gen predicen el riesgo de una enfermedad cardiovascular en pacientes con hipercolesterolemia familiar. Bueno, el LRP2, también conocido como megalina, está ubicado en el cromosoma 2, en el brazo corto, en la región 3 de la banda 1, de la subbanda 1. Es una proteína, codifica para una proteína que está relacionada con el receptor LDL2 y está involucrada en la endocitosis mediada por receptores de diversos ligandos, incluidas las lipoproteínas. Aunque en el metabolismo de las lipoproteínas se destacó más porque se une al LPL, y además está asociado con los niveles, o sea, con la
regulación de los niveles de HDLC. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos el receptor LRP4. Este va a estar ubicado en el cromosoma 11, en el brazo corto de la región 1, de la banda 1 de la subbanda 2. Aunque de este receptor pues todavía no se ha identificado como tal un papel específico en el metabolismo de los lípidos y de las proteínas, una variante de este receptor que puede ser la RS 3136441 puede estar asociado con los niveles plasmáticos de HDLC, como al igual que el receptor LRP2. Siguiente. Tenemos el receptor LRPA1, que está ubicado en el cromosoma 4, en el brazo corto en la región 1 de la banda 6, en la subbanda 3. Este gen va a codificar para la proteína que va a presentar o va a tener un efecto inhibidor sobre la unión del ligando a los receptores LPR1 y al receptor LPR2. Una variante en este gen puede estar asociado con el infarto de miocardio de inicio temprano, pero no con los niveles plasmáticos de lípidos como tal, o bueno, eso es lo que se describió en el artículo. Siguiente. Bueno, tenemos ahora el BLLR, que es otro tipo de receptor que se une a lipoproteínas que contienen la ApoE. Bueno, principalmente el BLL se une al IDL. Y esto pues ha demostrado que participa en la homeostasis o en mantener equilibrados los niveles de lípidos mediante el catabolismo del LPL. En el endotelio vascular, y además va a participar en la regulación positiva de la ABCA1, de la cual hablaremos un poco más adelante, y esto va a ayudar a aumentar lo que es la salida del colesterol celular, de la cual también hablaremos más adelante junto con la ABCA1. Siguiente, profe. Profe, no está presentando. No sé. ¿No? No, señor. Ya. Ahí. Ahí. Ya, profe. Siguiente. Bueno, otro tipo de receptor que vamos a encontrar es el SCARB1, que va a estar ubicado en el cromosoma 12, en el brazo largo, en la región 2 de la banda 4 y en la subbanda 3 y 1. Este receptor va a codificar para el receptor captador de B1, conocido también como SRB1. Y bueno, la proteína va a actuar como tal, como un receptor de la lipoproteína de membrana plasmática, y a través de ello va a participar en la captación selectiva de ésteres de colesterilo, de las HDL y de las LDL.
A través de un estudio que se hizo en ratones transgénicos, se identificó el papel del SRB1 intestinal en la absorción del colesterol. Sin embargo, está pendiente la evaluación de estas funciones en humanos. Ahora sí vamos a hablar de genes que codifican para enzimas involucradas en el metabolismo de los lípidos. Específicamente de las enzimas en el metabolismo de las lipoproteínas. En este encontramos el LPL. Este va a estar ubicado en el cromosoma 15, en el brazo largo, en la región 2 de la banda 1 y en la subbanda 3. Va a codificar para la lipasa de triglicérido hepática o HL, que es una enzima que se va a encargar de catalizar la hidrólisis de los triglicéridos y de los fosfolípidos remanentes en los kilomicrones, como lo son el IDL y el HDL. Este proceso se va a encargar de convertir el IDL en LDL. Además, esta lipasa invierte en la captación de lo que son las lipoproteínas mediadas por los receptores de los hepatocitos o utilizando los receptores presentes en los hepatocitos. Se han identificado unas variantes en este, como lo son la C250A, la C514T y la C480T del LIPC, que demuestran que el promotor está asociado con los niveles altos de HDLC en varias poblaciones. Siguiente. Bueno, tenemos ahora el LIPG. Este está ubicado en el cromosoma 18, en el brazo largo, en la región 2 de la banda 1 y en la subbanda 1. Codifica para la lipasa endotelial o EL y que esta proteína va a participar en el metabolismo de las lipoproteínas y en la regulación de los niveles de HDL-C. Además, va a actuar como una fosfolipasa potente que se va a unir a las lipasas de triglicéridos, aumentando la captación de las lipoproteínas celulares. Una mutación de la pérdida de la función de la LIPG puede llevar a lo que es el aumento en los niveles de HDL, que puede ser un indicador de lo que es el papel de la EL, que es la lipasa endotelial, en el metabolismo de los HDL. Siguiente. También encontramos lo que es la LIPA, que va a estar ubicada en el cromosoma 10, en el brazo largo de la región 2, en la banda 3 y en la subbanda 3 y 1. Este va a codificar para la lipasa A ácida lisosómica, que va a catalizar la hidrólisis interactuando mediante ésteres de colesterol dentro de las partículas de LDL que son captadas en los hepatocitos. Una mutación en el sitio de empalme de esa proteína va a producir lo que es un fenotipo de hipercolesterolemia con niveles elevados de colesterol total y de LDL-C. Esto puede significar que la LIP es un candidato que nos permitirá evaluar la susceptibilidad de la hipercolesterolemia familiar hereditaria. Siguiente. Bueno, pues ahora vamos a encontrar lo que son, profe y compañeros, vamos a encontrar los genes que codifican para enzimas involucradas en la síntesis del catabolismo del colesterol. Dentro de estas enzimas encontramos lo que es la HMG-CoA. Esta va a estar ubicada en el cromosoma 5, en el brazo largo de la región 1, de la banda 3 y en la subbanda 3. Este va a codificar para la enzima MHG-CoA reductasa, que se va a encargar de catalizar la conversión de 3-hidroximetilglutaril-CoA, la cual va a ser sintetizada a partir de acetil-CoA en mevalonato. Este se caracteriza por ser un paso limitante de la velocidad de la biosíntesis del colesterol. Luego tenemos lo que es la MBK. Esta es la enzima mevalonato quinasa, que se va a encargar de catalizar la fosforilación del mevalonato, producida anteriormente por la enzima que mencioné, que es la enzima HMG-CoA reductasa,
y este va a ser el segundo paso pues a tener en cuenta en la biosíntesis del colesterol. Ciertos estudios informaron que el MAB, que va a estar ubicado en el mismo locus de la MBK, puede afectar el nivel de HDL. Sin embargo, no se tiene un papel muy claro de la MMAB involucrada en el metabolismo de los lípidos hasta el momento. Luego tenemos lo que es la CYP7A1. Esta va a estar ubicada en el cromosoma 8 del brazo largo, en la región 1 de la banda 2, en la subbanda 1. Va a codificar para la enzima colesterol 7 alfa hidroxilasa, que va a catalizar el primer paso del catabolismo del colesterol. Y pues esto en la vía clásica de la síntesis de los ácidos biliares, que va a ser el principal modo de eliminación del colesterol del organismo. Varios estudios lo que mencionaba en el artículo decía que mediante varios estudios que se realizaron se evidenció en una familia una mutación por una selección homocigótica de este gen que conducía a un desplazamiento del marco de lectura, lo que producía cierto fenotipo de hipercolesterolemia familiar con niveles elevados de CT y de HDLC. Siguiente. Ahora vamos a tener genes que codifican para enzimas que están involucradas en el metabolismo de los lípidos y que tienen evidente asociación con los rasgos lipídicos séricos. Entonces acá encontramos lo que son las desaturasas, que son desaturasas de ácidos grasos o también conocidas como FADS, que son un grupo de enzimas que van a participar en la desaturación de los ácidos grasos mediante la formación de enlaces dobles carbono-carbono en la cadena de los ácidos grasos. En humanos se han descrito varios tipos de enzimas desaturasas, como lo son la FADS1, FADS2 y la FADS3. Estas van a estar codificadas por el FADS1, 2 y 3, o sea, para nombrarlas como en grupo. Van a estar ubicadas en el en el cromosoma 11 del brazo largo de la región 1 de la banda 2 en la subbanda 2. Se ha demostrado la asociación de estos genes con los niveles altos de TC, LDLC y HDLC. Luego tenemos lo que son las PNPLA5. Este gen va a estar ubicado en el cromosoma 22 en el brazo largo, en la región 1 de la banda 3, de la subbanda 3 y de la subbanda 1. Va a codificar para un grupo de fosfolipasas que contienen una familia de proteínas que participan en la inhibición de la expresión de la PNPLA5. Esto va a conducir a los niveles elevados de CT, HDL, HDLC y de triglicéridos. En un estudio que se hizo a gran escala se identificaron varias variantes en el sitio de empalme de esta proteína. Y también se identificaron que habían variantes asociadas con los niveles de HDLC en otros dos losis, que eran el RS702485 y el RS49974. Siguiente. Bueno, ahora vamos a encontrar los genes que codifican para la familia de transportadores de cassette de unión a ATP. Estos son conocidos como ABC. Las proteínas ABC van a actuar como transportadores de diferentes sustratos a través de las membranas. Se han identificado hasta el momento 48 tipos de ABC y muchos están involucrados en el transporte del colesterol. Vamos a empezar. Siguiente, profe.
Vamos a empezar con la ABCG5 y la ABCG8, que van a estar ubicadas en el cromosoma 2 del brazo corto de la región 2 de la banda 1. Este se va a expresar en los enterocitos, los hepatocitos y las células endoteliales biliares. Tienen rasgos de transportadores que limitan la absorción en el intestino y también van a promover lo que es la excreción de la excreción biliar del colesterol, reduciendo el colesterol plasmático. Una alteración en alguno de estas dos proteínas de transferencia se han relacionado con el fenotipo clínico y bioquímico de la hipercolesterolemia. Luego tenemos lo que es la ABCA1. Este transportador va a estar involucrado en la salida del colesterol celular y va a estar ubicado en el cromosoma 9 del brazo largo, en la región 3 de la banda 1 de la subbanda 1. Pues como lo dije, está involucrado en la salida del colesterol celular. Las mutaciones de este gen causan enfermedades que se caracterizan por niveles bajos de HDLC en suero. Siguiente. No, profe, perdón. La ABCG1 va a estar ubicado en el cromosoma 21 en el brazo largo de la región 2 de la banda 2 de la subbanda 3. Este va a estar implicado en el transporte y en la salida del colesterol, específicamente en los macrófagos. Y tenemos también la ABCB11, que está ubicado en el cromosoma 2 en el brazo largo de la región 3 en la banda 1 de la subbanda 1. Este se va a encargar del transporte de las sales biliares que son sintetizadas a partir del colesterol en los hepatocitos y los va a dirigir hacia los canalículos biliares. Una mutación de este gen me va a provocar lo que es la colestasis intrahepática familiar progresiva, que se va a caracterizar por una acumulación de bilis, que es el líquido que participa principalmente en la digestión de las grasas, y esto me puede producir enfermedades hepáticas, aumentando el riesgo de cáncer de hígado. Siguiente. Bueno, tenemos el ABCB4, que va a intervenir en el transporte de la fosfatidilcolina hacia la bilis. Durante un estudio de casos y controles se evidenció que habían pacientes con canalículos biliares y niveles de colesterol sano y presentaban variantes como era la RS120228-3 y la RS31653 en este gen. Y estas variantes estaban asociadas con niveles de HDLC, tanto en los casos como en los controles. Ahora encontramos lo que es la ABCC2, que va a ser otro transportador de membrana canicular. Va a transportar los sustratos, ya sean sustratos o sean fármacos que van desde los hepatocitos hasta la bilis. Aunque no se ha identificado como tal un papel muy claro en el metabolismo de los lípidos, una variante en el sitio de empalme de esta está asociado con niveles bajos de HDL-C. La ABCA8, aunque se expresan muchos órganos del cuerpo humano, incluido el hígado, su función no se reconoce o no se ha dado claramente hasta el momento en cuanto a la degradación de los lípidos, pero también se sabe que está una mutación en este gen está asociada con niveles bajos de HDL-C. La ABCC2 va a transportar los sustratos, la ABCC6 va a encargarse del transporte de los sinusoides y de los hepatocitos. Siguiente. Genes que codifican las proteínas similares. No, profe, siguiente. A los OSBP, perdón.
Siguiente, profe. Siguiente. Así. Entonces, contamos que son varias proteínas de unión a los lípidos intracelulares que se van a caracterizar por que transfieren los lípidos facilitando el movimiento de ellos entre las membranas. Además, participan en la adición o eliminación transitoria de los lípidos de membranas, regulando lo que es la unión con otras proteínas de unión a lípidos o mediante su acción como sensores de lípidos. Entonces, se ha demostrado que ellos tienen un papel en la transferencia del colesterol y en la salida del colesterol. Además, regulan la expresión de la ABCA1. Siguiente. Bueno, vamos a encontrar acá lo que es la STAR, que va a estar ubicado en el cromosoma 17, en el brazo largo en la región 1 de la banda 2, y este gen, pues como lo dije, va a codificar para la STAR. Esta proteína va a estar relacionada con proteínas que contienen un dominio de transferencia de lípidos, lo que se va a caracterizar porque se involucra en el tráfico del colesterol intracelular desde los lisosomas que se dirigen hacia la mitocondria. Siguiente. Bueno, ahora vamos a encontrar los genes que codifican para las proteínas convertasas. Vamos a encontrar que estos van a ser una familia de proteínas que consisten en varios tipos de proteínas que van a participar en los procesos biológicos de los seres humanos, incluido el metabolismo de las lipoproteínas. Algunas varían en su función y esto es debido a la ubicación en la que se encuentran. Vamos a encontrar la PCSK9, que va a estar ubicada en el cromosoma 1, en el brazo corto, en la región 3 de la banda 2 de la subbanda 3. Ella codifica para la proteína convertasa subtilisina hexina tipo 9 y se va a expresar principalmente en el hígado. Esta proteína va a desempeñar un papel muy importante en el catabolismo de las LDL, acompañado del complejo de LDL, receptor LDL. Esto se hace para la degradación lisosómica del LDL. Alguna mutación en este gen va a relacionarse específicamente con la hipercolesterolemia familiar, como lo mencioné al principio de la exposición mi compañera. Luego vamos a encontrar la PCSK5, que va a participar en el metabolismo de las lipoproteínas y posiblemente participa en la activación de las enzimas LPL y EL. Esta va a estar ubicada en el cromosoma 9, en el brazo largo, en la región 2 de la banda 1, de la subbanda 1 y 3. Luego vamos a encontrar la PCSK8, o también conocida como MBTPS1. Va a estar ubicada en el cromosoma 16, en el brazo corto de la región 2, de la banda 3, de la subbanda 3. Este codifica para la peptidasa del factor de transcripción unido a la membrana. Va a participar principalmente en la regulación del metabolismo del colesterol. Luego encontramos también otra proteína que no puse en la diapositiva, que está ubicada en la PCSK6, va a estar ubicada en el cromosoma 15 del brazo largo de la región 2, de la banda 6, de la subbanda 3. Esta proteína tiene un efecto sobre el metabolismo de los lípidos, pero no se ha identificado claramente como la función de ella. Hasta la fecha no se ha demostrado como tal una asociación de estas proteínas convertasas en lo que es los polimorfismos que produzcan rasgos de lípidos séricos. Siguiente.
Pueden continuar. Charit. Profe, eso le corresponde a mi compañera Paola. Por eso, Paola. Jennifer. Jennifer. No, Jennifer, no te escuchamos. Profe, yo estoy mirando los conectados y no está. Tal vez se le cayó el internet. Pero está escribiendo. Jennifer Paola Gauta está escribiendo. Profe, una pregunta, ¿el quiz sale para las 11:10? ¿Lo resolvemos de una vez? No, ya le cambio la hora. Vale, gracias, profe. ¿Qué pasa con la compañera? Profe, lo que pasa es que Paola ha tenido problemas con su computador y le tocó conectarse con el celular, pero al parecer no sirve el micrófono. Entonces, para que esperemos un momentito. Listo. Ya le coloqué el quiz a las 11:30.
Profe, Sí. es que tengo a Paola aquí en llamada de celular y ella me dice que puede exponer así si a usted le parece. ¿Cómo así? O sea, la estoy llamando por su celular, por su teléfono, y ella me dice que puede exponer así. Ah, bueno, dale, dale, María. Igual ya falta poquito para terminar. Sí, sí, señor. Bueno, Pau, te cedo la palabra. Pero ¿cómo hago para entrar a la llamada? Porque me parece que la reunión está en espera. ¿Te parece que la reunión está en espera? Mm, Pues hagamos algo. Si quiere, le pasan entonces la presentación porque ahí está muy bien explicado. Yo tengo acá las diapositivas de ustedes. Ahí está muy bien Profe, eso explicado. lo puede explicar, disculpe, eso lo puede explicar mi compañera Paola Helves. Ella está diciendo que lo puede terminar de explicar. O los compañeros que lo lean, Charit, porque ahí está muy bien explicado y ustedes le pusieron los cromosomas a todos, que está muy bien la presentación y todo. Vale, profe. Sí, Paola, bueno, pues si quieren puedo empezar. No los escucho, pero pues, ustedes me escuchan. ¿están escuchando? Sí, pero se escucha muy... O sea, se escucha el eco. Trata de acercarlo un poco más. Pau habla. Paola. Es que no los escucho. Es que los escucho muy bajito y tengo que, o sea, como estoy por llamada a compilar, tendría que cancelar la llamada a compilar para poder ingresar a la reunión. ¿Por qué no? Pues si quiere la compañera Angie Paola que continúe. Igual le quedan como 5 diapositivas nada más. Sí, profe, igual es como la conclusión y yo voy exponiendo el tema normal. Igual pues ustedes sí me escuchan bien, ¿verdad? No, tranquila, Paola. Aquí ya tu compañera Angie va a continuar. Igual yo te coloco la calificación a ti. Que continúe. Sigue, Angie. Espere, profe. Paola se disculpa que qué pena con los problemas técnicos que presentó hoy, pues no, no los esperaba y que le da pena con la compañera Angie. Listo, profe. Entonces, leo lo de las diapositivas y vamos pasando. O que tu compañero la lea, Angie, y hagamos el quiz. Porque igual ya al principio era que necesitábamos, porque ya ahí queda nada más toda la parte de los genes que codifican para cada uno. Y ahí son más genes, exacto. Sí, y ahí son más genes como tal, y pues esos genes no se van a cambiar, ni toca, es nada más aprenderse el gen como tal. Sí, profe. Listo. Si quieres, dice las conclusiones, Angie. Ah, bueno, listo, sí, profe. Pásalas. Bueno, entonces como conclusiones, pues la mayoría de las variantes genéticas identificadas tienen un pequeño efecto y en combinación no explican gran parte de la heredabilidad de este complejo trastorno. Entonces, más que todo lo que yo decía pues al principio, y es que como vimos en la lectura de todo el artículo, pues tenemos 4 principales genes que como tal son los que al mutarse pues ocasionan esta patología, pero hay pues personas que tienen la patología como tal y no presentan mutación en estos genes. Y pues quiere decir que otros genes que mencionamos a lo largo de la exposición hacen parte y contribuyen a la presentación pues de la hipercolesterolemia. Listo. Listo. Gracias, Angie. ¿Alguna pregunta?
Ninguna pregunta, listo. Entonces les voy a hacer les voy a crear la reunión en Teams para que se conecten para hacer el quiz. Ya el quiz se lo puse a las 25, tienen 7 minutos para conectarse. Listo, profe. ¿Listo? Profe, ¿para qué se necesita alguna contraseña? Sí, solicito una contraseña. Conéctense todos a la que dice, a la reunión que estoy creando que dice quiz de hipertrigliceridemia. O sea, desconéctense de esta